Hermanos queridos, un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos para participar de este tiempo de oración, tiempo de meditación bíblica y oración. Desde que inició la pandemia, esto es el 16 de marzo, cuando vino el confinamiento, los miembros de la Junta Directiva Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera nos pusimos de acuerdo para presidir este hermoso tiempo que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, familias y ministerios. Y glorificamos el nombre del Señor por los hermanos y hermanas, por las familias que en todo este tiempo han permanecido fieles. Hemos procurado con diligencia grabar con la debida anticipación este tiempo para que todos participemos. Y en esta ocasión vamos a meditar en el libro de Hechos. Como ya hemos mencionado, los hechos del Espíritu Santo de Dios, usando a hombres y mujeres de manera poderosa para la predicación del Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se nota en Hechos. Toda la influencia, la actividad, el poder del Espíritu Santo de Dios y todos los creyentes testificando, los apóstoles hablando de Cristo, los diáconos hablando de Cristo, los evangelistas, pastores, maestros, todos predicando el Evangelio del Reino, orando por los enfermos y enseñando la palabra de Dios al pueblo. Vamos a meditar en unos pasajes. Y el primero para este momento es el libro de Hechos, capítulo 15, los versos 36 hasta el 41. Tengan la amabilidad, hermanos, de buscar Hechos 15, 36 al 41. Dice de la siguiente manera: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Era el segundo viaje misionero el que se proponían realizar. Pablo no solamente era un evangelista, Pablo también era un pastor, porque a él le importaba mucho el estado de las ovejas. Toda persona, todo hombre que tiene un corazón pastoral y que ha sido llamado por Dios para este santo ministerio, obra así. Vayamos, dijo Pablo, por las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver, para saber cómo están los hermanos. Un pastor siempre está preocupado y preguntando por las ovejas, y cuando hay necesidad, atendiendo esa necesidad. Hay muchos que necesitan de consejo, de consuelo, de exhortación, de ánimo, también de amonestación. Bueno, un pastor frecuentemente siempre está preocupado por la situación integral de las ovejas. Dice el verso 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. ¿Recuerdan ustedes de Juan Marcos? El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en el primer viaje misionero desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El verso 39 es un versículo muy triste. Y hubo tal desacuerdo, hay que subrayar tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias como se lo habían propuesto juntos con
Bernabé. Qué triste. Hermanos queridos, aquí hay que decir con verdad, Pablo y Bernabé eran hombres llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que reconocer que aquí no están actuando con la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, todos en algún momento flaqueamos. Aquí no están con la llenura del Espíritu Santo. Hay que decirlo con verdad. El Espíritu Santo aquí fue contristado, porque hubo tal desacuerdo, molestos entre ellos, que se separaron el uno del otro. En un desacuerdo así, ¿quién tenía la razón? Esto es, Lucas, el autor del libro de Hechos, no nos dice quién era el principal culpable o responsable de este desacuerdo. Cuando hay un tal desacuerdo, podemos nosotros concluir que en ambos lados había equivocación. ¿Por qué? Porque a Pablo lo vemos actuando con dureza. Veía al joven Juan Marcos y no le daba una segunda oportunidad. Pero también podía ser que las exigencias del campo donde iban se necesitaba de compañeros que sean valientes, fieles, leales, creyentes que no retroceden. Eso también es cierto. Pero Bernabé, que también tenía un corazón pastoral, era el hijo de consolación, era el hombre como un mentor, era uno que restauraba. Entonces él quiso darle a Juan Marcos una segunda oportunidad, también era su pariente. Ninguno de los dos se dio. No se dio Pablo para dar a Juan Marcos una segunda oportunidad, pero tampoco no se dio Bernabé, porque la predicación del Evangelio era apremiante y a Juan Marcos se lo podría incluir en otra ocasión cuando él iba alcanzando la madurez. Cada uno se mantuvo rígido en su posición. Hubo tal desacuerdo. Tampoco nos dice el texto si más adelante se pusieron de acuerdo. Pero no hay duda que hubo algún momento cuando ellos se reconciliaron. Un hombre como el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, al igual que Bernabé, dicen la Escritura que era un varón lleno del Espíritu Santo de Dios. Seguramente hubo un momento cuando se reconciliaron por esta situación. Más adelante, Pablo pedía que le traigan a Juan Marcos porque le era muy útil para el ministerio. Entonces se formaron allí dos grupos. Dice el versículo 39, la última parte: Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, de donde él era, y Pablo, escogiendo en lugar de Juan Marcos y ya de Bernabé a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y Dios bendijo a ambos grupos, a ambos equipos. Y no hay duda que el ministerio de Pablo fue mucho más grande que lo que Dios hizo a través de Bernabé. Pero ambos eran sus siervos, ambos eran sus atalayas, ambos predicaban el Evangelio. Hermanos queridos y amigos, este pasaje, este desacuerdo, no debe ser tomado como ejemplo para que los pastores entre ellos discutan, se peleen y se separen. Es muy triste cuando un cuerpo pastoral se rompe y generalmente sale uno y sale otro y forman otras congregaciones. Aquí en nuestro país, el Ecuador, las estadísticas dicen que más de la mitad de las iglesias que hay en todo el país son producto de divisiones, son producto de desacuerdos. Hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron.
Seguramente después se reconciliaron. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a mantenernos unidos en oración, unidos en la palabra, que cada iglesia local, que cada congregación, que cada rebaño se mantenga unido. Cada pastor respetando las ovejas de otro redil, respetando las ovejas que son parte de otro rebaño. Y también otros respetando las ovejas que nosotros pastoreamos. Bueno, que haya el respeto. El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio. Hay que ganar a la gente perdida. Y cuando una iglesia predica, se multiplica. Y también cuando una iglesia se multiplican los recursos materiales que sirven para fundar otras iglesias, enviar misioneros, sustentar a los pastores, a los obreros de la iglesia y también ayudar a la gente pobre, a la gente necesitada. Que el Señor nos ayude a predicar y a estar siempre en acuerdo. Como es en la familia, los cónyuges tienen que estar de acuerdo. No pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Que el Señor nos ayude a trabajar con nuestros consiervos de acuerdo. Y que si alguno no se identifica con la filosofía de trabajo de quien preside o de quien es el pastor principal, entonces que haya una salida en paz, pacífica, con un corazón sano siempre, para que el Señor nos use para su gloria. Que ministremos en el trabajo que el Señor nos ha dado, en la obra que Él nos ha dado, cuidando el rebaño del Señor, con un corazón sano, llenos del Espíritu Santo de Dios. Oremos a Dios. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí nos entristece este pasaje, porque era un bonito equipo el de Pablo y Bernabé, pero se separaron porque hubo tal desacuerdo. Y tenemos que decirlo con verdad. En ese tal desacuerdo, allí no estaban obrando llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios fue contristado. Pero no hay duda que ellos lo confesaron, se pusieron de acuerdo más adelante. Seguramente hubo la reconciliación, porque tú bendijiste tanto a Pablo como también a Bernabé, formando a Juan Marcos, el que escribió el segundo evangelio. Ayúdanos, Señor, a trabajar siempre de acuerdo, en unidad, en armonía, porque allí tú obras de manera poderosa. Que cada iglesia local, que cada rebaño, Señor, permanezca unido bajo el cuidado de los pastores terrenales y siempre al frente un pastor principal. Cuidando estos rebaños, todos son parte de tu iglesia, tú eres el dueño y nosotros somos tus colaboradores. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para trabajar en equipo, para trabajar con otros consiervos, en armonía, en paz, en unidad, practicando la misma doctrina. Dice, un mismo pensamiento. Ayúdanos, Señor. No uniformidades. Cada pastor tiene su forma de predicar, de enseñar, de administrar, pero sí en unidad. Porque donde hay unidad, allí el Espíritu Santo de Dios está obrando. Obra el Espíritu Santo poderosamente cuando trabajamos en armonía. Que haya, Señor, la unidad en el hogar, la unidad en la iglesia. Ayúdanos, Señor, en el trabajo, para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el capítulo 16, los versículos 1 hasta el 10. 16, 1 al 10. Después de este desagradable momento, dice, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ya Pablo había estado allí antes, y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos, por cuestión de conciencia que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, un hombre gentil. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Esto es de no contaminarse con comidas previamente ofrecidas a los ídolos, no cayendo en fornicación, no comiendo animales ahogados, sino que había que hacer chorrear la sangre, como eran prácticas de los judíos. Y dice el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque en Asia el Evangelio ya había llegado. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. No quiso el Espíritu Santo que sigan predicando en Asia. ¿Por qué? Porque había otros lugares donde era necesaria o más necesaria la predicación del Evangelio. Hermanos, también esto pasó con el Señor, lo querían retener en una ciudad y Él dijo, no, vamos también a lugares vecinos para que prediquemos también allá. El Espíritu Santo les impidió, porque ahí, gracias al Señor, ya había creyentes, habían iglesias en formación. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo quería ir con su equipo a Asia, o quedarse allí en Asia. Pero el Espíritu le dijo, no, por favor, pasa a Macedonia, esto es, pasa a Europa y ayúdanos. De lo que hoy es Turquía, tenían que pasar a lo que ahora también es Grecia. Tenían que pasar de continente. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, dice Pablo, aquí está hablando también Lucas, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En Asia ya se había predicado. Ahora había que ir a lugares donde Cristo no había sido predicado. Cristo ya estaba allí obrando, porque el Espíritu Santo de Dios está en todas partes. Algunos dicen, vamos a llevar a Cristo allá. Cristo ya está ahí trabajando, predicando. Nosotros tenemos que ir y llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, otra vez Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, pero no solamente en Jerusalén, sino también al mismo tiempo en toda Judea, al mismo tiempo también en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo quería quedarse ahora con la compañía de Timoteo también y Silas para seguir allí en Asia. Pero un varón macedonio en visión le decía, pasa a Europa, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y fue para Filipos y allí se formó la iglesia más fiel, o una de las más fieles, la iglesia a la que Pablo le escribió una carta, la carta a los filipenses, Filipos. Cuando vio la visión, enseguida, Pablo obediente, cuando se convirtió, enseguida predicaba a Jesucristo. Acá el Espíritu Santo lo reorientó
enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio a los europeos. Bueno, hermanos, que así como Pablo, seamos nosotros sensibles, y si Él nos dice que no por medio de su Santo Espíritu, hagamos su voluntad, que seamos obedientes. ¿Qué vemos aquí en Pablo? No actuó con terquedad, sino con la suficiente sensibilidad espiritual, y fue a predicar donde el Espíritu Santo les guiaba a través de este varón macedonio. Oremos al Señor para que Él nos ayude y que no seamos tercos, rebeldes, sino sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios y vayamos donde Él quiere que vayamos. Queridos consiervos, pastores y los jóvenes que están siendo llamados por Dios para el santo ministerio pastoral, tienen que ir a predicar y servir donde el Señor los llame. Hablando de nuestro país, puede que los llame a la costa, a la sierra, al oriente o a Galápagos, o fuera del país, donde el Señor nos lleve. Y puede ser que les lleve o los llame para servir en las grandes ciudades que tenemos como Quito y Guayaquil, pero puede que los llame para servir en una ciudad pequeña o a lo mejor en una comunidad rural, en alguna parroquia o en algún recinto. Hay que ir donde Dios nos llame, donde Dios nos guíe, donde Dios nos oriente. Y allí donde Él nos ubica, allí nos usa en la predicación del Evangelio y la edificación de su iglesia. Oremos para que hagamos su voluntad y siempre seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, que nos dejemos direccionar del Espíritu Santo de Dios. Amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque Pablo y su equipo, sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, un varón macedonio en visión se le apareció a Pablo y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa de Asia a Europa. Y Pablo enseguida con su equipo, en el que también estaba el autor de este libro de Hechos, Lucas, dice: enseguida procuramos partir para Macedonia. Pasaron a Macedonia, donde predicaron el Evangelio, porque ellos también necesitaban oír. Amado Señor, ayúdanos a nosotros para que seamos muy sensibles. Gracias, Señor, por las ciudades donde predicamos el Evangelio, pero que también estemos mirando en las ciudades, pueblos, parroquias, recintos aledaños, donde hay tanta necesidad, y también vayamos allá para predicar. Y en esos lugares, Señor, donde no hay la presencia del Evangelio, allí prediquemos y allí se puedan fundar iglesias hijas, multiplicarlas por todo el país, por todo el continente, por todo el mundo. Iglesias. Y al frente, un pastor, un colaborador de Dios. Señor, ayúdanos, que todos seamos muy sensibles a la voz, a la dirección, a la orientación, guía del Espíritu Santo de Dios. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 17, los versículos 1 al 9. Hechos 17, 1 al 9. El alboroto en Tesalónica. ¿Por qué se produjo este alboroto? Porque Pablo con su equipo llegaron allí para predicar el Evangelio del Reino. Porque de esto se habla en Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo
discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Este es el mensaje de Pablo, que Jesucristo es el Mesías prometido, que Jesucristo es el Dios verdadero, el creador del universo. Él es el Dios que se hizo carne, que vino a vivir entre nosotros, perfecto Dios y perfecto hombre. Él se humanó, se hizo como uno de nosotros. De esto habla mucho el Evangelio según San Juan. Y Pablo se esforzaba en predicar esta verdad, que Cristo es el único Dios verdadero y el único camino al Padre, y que Él era el Mesías a quien muchos judíos seguían esperando y que hasta hoy lo están esperando, pero ya vino. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, hombres y mujeres gentiles conociendo al Señor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y era verdad, porque donde Pablo llegaba con su equipo, esa ciudad era trastornada por el Evangelio, porque ellos predicaban a toda criatura. Hermanos amados, hoy cuando vamos a las ciudades a predicar, a veces no pasa nada. Bueno, aquí había todo un alboroto, porque Pablo llegaba, y dice en otra porción, llenaban de la doctrina de Cristo a esa ciudad. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen en los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza, quiere decir que Jasón y los demás pagaron una multa, Jasón y los demás, y entonces los soltaron. Pablo y su equipo predicaron el Evangelio en medio de gran oposición, en medio de gran hostilidad. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que han llenado la ciudad de esta doctrina están aquí. Hermanos queridos, que así nosotros hoy llenemos del Evangelio de Jesucristo la ciudad en la que vivimos, el pueblo en el que residimos, o el recinto, o el cantón, o la parroquia. El pueblo en medio del cual vivimos debe oír del Evangelio. ¿Cómo se logra esto? Cuando cada creyente lleno del Espíritu Santo de Dios es un testigo, cada hombre un testigo, cada mujer una testigo del Señor. Cuando cada uno cuenta su testimonio, cuando cada uno habla las maravillas de Dios. Amada Iglesia del Señor, no guardemos silencio. Hay que hablar. No callemos, como dijo también el Señor, porque Él tiene mucho pueblo en cada ciudad, mucha gente sensible a su voz. Estamos viviendo una época de cosecha. Cada uno predique el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aún en medio de la hostilidad, de la adversidad, de las tribulaciones, como fue el caso de Pablo. Vamos orando al Señor
para que Él nos dé valor para predicar el Evangelio del Reino. Amado Dios, seguimos en oración. Danos valor. Llénanos de tu Santo Espíritu para que con valentía prediquemos el Evangelio del Reino. Que Jesucristo es el único Salvador. Que Jesucristo es el Dios encarnado, el Dios eterno que se hizo hombre, el único Dios verdadero, vino a vivir aquí en esta tierra para salvarnos, murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y Jesucristo ascendió al cielo y hoy está a la diestra del Padre Dios, intercediendo por nosotros, pero no nos dejó solos, sino que envió otro Consolador, al Santo Espíritu que está con nosotros y que vive dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio y que las ciudades en las que vivimos, el pueblo en medio del cual habitamos, sea llenado de ti, de tu palabra, Señor. Que testifiquemos con nuestra vida y con nuestra boca que tú eres el único Salvador. Que prediquemos el Evangelio de salvación a tanta gente perdida. Esto te rogamos, Señor, que nos ayudes, danos valor, que no seamos negligentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer del capítulo 17, los versos 16 en adelante. 16 hasta el 34. Hechos 17, 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba al equipo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, capital de Grecia. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: el lugar donde se paraban los maestros para dar a conocer sus pensamientos. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y aquí el Señor usó a Pablo para dar a conocer un mensaje tan sencillo, porque por esto queremos orar. Ser sencillo no significa dejar de ser profundo. Con sencillez él predicó desde el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, de una sola sangre, esto es, de Adán y Eva, de ahí venimos todos, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta allí la predicación de Pablo. En el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La predicación de la palabra del Señor no fue en vano. Pablo expuso que nuestro Dios verdadero no es hecho por manos humanas. Decía un filósofo que en Atenas habían más dioses, más imágenes que personas. Tenían un Dios para todo y había una imagen, un ídolo para el Dios no conocido. Y entonces de allí se tomó Pablo para darles a conocer al único Dios verdadero. Les dijo que Él es el creador del cielo, de la tierra, del universo. Y Él nos ha hecho a nosotros, todos venimos de Adán y Eva, y que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que ese arrepentimiento, un cambio de la mente, un cambio del corazón, un cambio de conducta. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y bueno, Dios manda, dice, en este tiempo, y algunas personas oyeron la palabra de Dios, comenzando con aquella persona que estaba a cargo del Areópago. Se convirtió al Señor. Y también dice una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La predicación del Evangelio no fue en vano. Los griegos eran pensadores, filósofos, gente muy educada. Su trabajo era pensar. Y Pablo los hizo pensar en el Dios verdadero. Él fue sencillo en su exposición, pero muy profundo. Y esa siembra allí no fue en vano, delante de los filósofos, de los pensadores de aquel tiempo, porque muchos conocieron al Señor. Tenemos que orar al Señor para que cuando prediquemos o cuando predicamos, en nosotros haya la sencillez, la claridad. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que Dios vino al mundo en la persona del Señor Jesucristo, como hombre, totalmente Dios,
que Él vino para darnos ejemplo. Vino a vivir una vida sin pecados. Nunca pecó, nunca se halló en Él maldad, para que nosotros sigamos su ejemplo. Él es el modelo a seguir. Ese es el Evangelio. Predicar que Jesucristo murió en la cruz. Todos nosotros merecíamos la muerte porque hemos pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Derramó su sangre y su sangre es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Este es el Evangelio, que ciertamente vamos a morir, pero que así como Cristo resucitó, también resucitaremos con un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, apto para vivir con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Este es el Evangelio que tenemos que predicar, que hay esperanza para este mundo pecador, para toda persona perdida, toda persona que está en vicios que no puede abandonar. Cristo lo puede ayudar, lo limpia de todo pecado, de toda maldad, de todo vicio, y limpió a estos pensadores, a estos filósofos que no conocían a Dios. Muchos de ellos le conocieron a Él. Vamos orando para que Él nos use con la sencillez que le caracterizó a Cristo y a Pablo, aun cuando predicó aquí en el Areópago de Atenas, donde había gente muy educada, filósofos, pero allí Dios lo usó para su gloria. Que le prediquemos el Evangelio a toda criatura, al pensador y al que piensa poco, al rico y al pobre, al académico y al no académico, al de la ciudad y al de la zona rural. Toda persona tiene que oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Soberano Señor, danos valor y danos sabiduría, así como se la diste a Pablo para predicar el Evangelio allí en Grecia, allí en Atenas. Señor, tú lo usaste grandemente y muchas personas te conocieron a ti, hombres y mujeres. Él predicó el sencillo Evangelio del Señor Jesucristo y dijo que Dios es Dios eterno, el único Dios verdadero, creador del universo, y que Él vino aquí a la tierra en la persona del Señor Jesucristo. Y les predicó el Evangelio del arrepentimiento y muchos se arrepintieron y siguieron a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que con sencillez, pero con profundidad y con claridad, seamos expositores del Evangelio del Señor Jesucristo. Ayúdanos, te rogamos, siempre con la guía, con la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Y el último pasaje, 19. Hechos capítulo 19. Vamos a leer los versículos 1 al 12. 1 al 12. Y allí vamos a orar por los enfermos, los debilitados, los que están sin trabajo. Vamos a orar en este momento por ellos. Hechos 19, 1 al 12. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, era en ese tiempo Grecia, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y señal que había venido sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y predicaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, esto es el evangelio, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Tomen nota, hermanos, que no era Pablo el que hacía milagros extraordinarios. Volvamos a leer el verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios usando a Pablo, usándolo a usted, usándome a mí. Y hacía Dios de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o las ropas, pañuelos o delantales de su cuerpo, el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios obraba de una manera soberana, al punto que le llevaban las prendas de Pablo, algunas de ellas, como este saco, y lo ponían sobre los enfermos y eran sanados. Y los espíritus malos de las personas que estaban poseídas salían de ellos. Dios obrando de una manera asombrosa, de una manera no convencional, como a Él le parece, usando a Pablo. Pero otra vez, dice el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios. Dios puede hacer milagros extraordinarios hoy, claro que sí. Un milagro extraordinario es la salvación que Él nos ha dado. Ese es el milagro extraordinario más común. Cuando una persona que está perdida viene a Cristo y Cristo la transforma, hace de esa persona una nueva criatura. Este es un milagro extraordinario, pero también Él sana, libera a los endemoniados. No hay nada imposible para Dios. Vamos orando al Señor para que Él hoy haga milagros extraordinarios. Siga salvando, siga sanando, siga liberando a los endemoniados. Él tiene todo poder para hacerlo. Vamos orando al Señor. Soberano Señor, hermoso este pasaje. Nos recuerda que es Dios quien hacía milagros extraordinarios usando a Pablo, por medio de Pablo. Pablo era el instrumento. Sin Dios no podía lograr nada. Era Dios el que obraba. Al punto que aún prendas de Pablo eran llevadas y puestas sobre los enfermos y eran sanados por tu poder. La prenda no tenía ningún poder. El sanador eres tú. En esta hora, Señor, tú sigues haciendo milagros extraordinarios, porque la gente perdida se arrepiente y su vida es cambiada. Amigos queridos, en este momento el Señor quiere hacer y puede hacer un milagro extraordinario en su vida. ¿Cuál es? Perdonarlo, limpiarlo de todo pecado y toda maldad. Pero en este momento confiésele usted al Señor sus pecados. Dígale: Señor, perdóname mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa las manchas de mi alma.
Quita de mi vida todo pecado, toda maldad, todo vicio. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi vida. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Gracias, Señor, porque me perdonas y me recibes en este momento tal como soy. Gracias porque soy objeto de un milagro extraordinario en este momento. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Y oramos por nuestros hermanos que están enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo, sus cuerpos. Señor, tú sigues haciendo milagros extraordinarios. Bueno, tú sanas usando a los médicos, usando los remedios de una farmacia, usando algún remedio natural. Tú sanas directamente. Tú eres soberano. Señor, pon tu mano sanadora sobre las personas enfermas. Aún aquellos que están agonizando con una enfermedad incurable, te rogamos, Señor, que tú los sanes. Sana, Señor, a los médicos también que están enfermos. Y si aún están con esta plaga del COVID-19, pon tu mano sanadora, Señor, sobre todo cuerpo enfermo. Pero también te pedimos, Señor, por aquellas personas que no tienen trabajo. Mucha gente desempleada hay en estos días. Concédele, Señor, la bendición de tener un empleo. Abre puertas, Señor. Pedimos por aquellas personas que están endeudadas, ahogadas por las deudas, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Dale, Señor, la libertad financiera, que pronto puedan vivir, experimentar la tranquilidad económica. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y ten misericordia, Señor, de nuestro país. Que esas leyes corruptas que quieren ser aprobadas, Señor, que el señor presidente de la República pueda vetar, pueda negar todo esto, Señor. Leyes que van en contra de lo que tú ordenas en tu bendita palabra. Ten misericordia, Señor, de este nuestro pequeño país. Y que el próximo gobierno que venga sea un gobierno que tenga temor de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir cumpliendo la comisión que nos has encargado, la predicación del Evangelio a toda criatura. Siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, siempre llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto te rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, otra vez un abrazo para todos ustedes, un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante con nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estudiemos su vida e imitemos su vida. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén.